Buenos días, estimados compañeros. Quiero dar la bienvenida al segundo taller sobre formato MAT y RDA. Espero que este taller que nos va a dar nuestro estimado Fabio sea de mucha utilidad y sobre todo para poder normalizar nuestros catálogos hoy en día que tanta falta nos hacen y en este proyecto que tenemos como Red Web que hemos empezado hace más de un año y medio. Básicamente uno de los procesos es que todos nuestros catálogos estén unificados por el préstamo interbibliotecario que ya estamos haciendo algunas universidades. Quiero dar la bienvenida a todos los bibliotecarios de las diferentes bibliotecas del país, de las universidades. Una bienvenida a Fabio, una bienvenida a Luz Marina, quien nos va a hablar un poquito. Pueden, si tienen alguna duda, alguna pregunta, estamos listos para que Fabio conteste esas preguntas, o Luz Marina, pueden alzar la manito si tienen alguna duda de preguntar, ya que para nosotros las RDA sí tienen un cierto grado de complejidad, porque es una nueva forma de catalogar. En ese sentido, bienvenidos todos, también por indicarles que en noviembre se va a realizar el segundo encuentro de bibliotecas universitarias. Estaremos ya muy pronto enviando las indicaciones, estamos confirmando unos detalles. Obviamente también estará aquí con nosotros Luz Marina acompañándonos y le cedo la palabra a Luz Marina. Ok, muchísimas gracias María del Carmen y le doy la bienvenida pues a todas las personas que tan amablemente nos están acompañando. Sabemos que aquí hay directores de biblioteca, gente de servicios, bibliotecólogos, así pues que les damos la bienvenida a todos en este segundo taller. Estamos muy contentos con esta convocatoria. Bueno, yo soy, como dice María del Carmen, mi nombre es Luz Marina Gómez para los que no me conocen, soy la directora comercial de ITMS Group y muy contentos de estar conjuntamente trabajando con este proyecto de Red Web desde sus inicios. Entonces, la verdad es, hemos estado bastante complacidos porque ha sido un trabajo de crecer juntos en una, digamos, en una idea de consorcio. Bueno, como soy la directora comercial, entonces me tocan los avisos comerciales. Em, Quiero invitarlos que a través de la página de Red Web, ustedes van a encontrar, Fabio me va a colaborar, hay una sección que habla de ofertas. Fabio, por favor, me mueve la página ofertas, exactamente. Allí están una serie de productos para las bibliotecas. Estamos promoviendo contenidos digitales y tecnologías para las bibliotecas. Un momento, por favor, que se nos abra la página. Entonces, miren, aquí tenemos alrededor de 30 productos. Como ustedes verán, tenemos tecnologías para bibliotecas, ustedes encuentran herramientas de antiplagio, tenemos las herramientas de descubrimiento, sistemas de analíticas y también van a encontrar ahí, digamos, quién los puede atender directamente. Tenemos proxy, tenemos recursos de contenido, American Physical Society, Taylor and Francis. ¿Puedes bajar más, por favor? Y ASTM, Annual Review, la revista Science, Besmart, que es un producto que estamos pues promoviendo con el tema de normalización y conversión a RDA, que es un tema de mucha actualidad. Recientemente hemos incluido a The Shelf, que es un producto de cine para adultos, es un producto de cine para bibliotecas y aquí encuentran cine, ópera, documentales y una gran cantidad de contenidos para niños. Y hay más, entonces esto también es un esfuerzo que está haciendo ReWeb desde sus directivas para que ustedes a través de la misma página web puedan encontrar una gran variedad de productos y de ofertas. Bueno. Eh, Como filosofía de RedWeb es hacer conferencias y ya este año hemos tenido varias conferencias, hemos tenido en temas de publicaciones de
artículos científicos. Esta es la segundo taller que vamos a dar de MAR y RDA. En noviembre vamos a tener otro taller también para publicación científica, pero queremos crear como una comunidad y por favor voy a colocar mi correo electrónico, es luz.gomez@itmsgroup.net o las mismas cuentas de correo de RedWeb para que ustedes nos den sugerencias de qué más quieren saber y nosotros podemos buscar expositores de manera que podamos tener una programación amplia para saber qué quieren ustedes y podamos, eso nos va a apoyar mucho saber qué quieren saber en temas, pues en temas de bibliotecología, ahora no sé, temas de inteligencia artificial, no sé lo que quieran, pero vamos a agradecerles mucho cualquier sugerencia que nos den. Bueno, una instrucción, creo que a todos los vamos a colocar en mute, ¿sí? Para que no tengamos ningún sonido. Les agradecemos las preguntas. Vamos a hacer, creo que las preguntas al final, o a no ser que el presentador Fabio nos dé una instrucción diferente, pero vamos a estar pues muy pendientes de las preguntas que nos hagan sobre el tema de hoy. Entonces, bueno, a todos bienvenidos y muchísimas gracias por estar con nosotros. Espero verlos pronto. Gracias. Entra Fabio. Gracias. Gracias, Luz. Gracias a todos por estar acá, por la introducción. Bueno, muy bien. Vemos que hay conectadas ya alrededor de unas, ¿cuántas personas tenemos? 70, casi 80 personas. Bienvenidos todos. Sería interesante que en el chat nos pusieran su lugar de ubicación, si están en Bogotá, en Cuenca, en Quito. Veo que hay personas de Lima, por ahí leí a alguien. Vamos a para que nos conozcamos, ¿no? Abierto el chat para eso, para poderlos leer y compartir de dónde vienen, ¿no? De dónde están conectados, de qué diferentes lugares. A ver quién se anima. Ecuador, Román Ecuador, Natalia Muñoz desde Bogotá, muy bien. Leslie desde Quito, Barranquilla, uy, qué bien. Ecuador, su universidad también, Universidad Autónoma de Potosí, en México, qué bien, Miriam. Saludos, qué gusto leerte. Bueno, son muchos los mensajes. República Dominicana, de la biblioteca desde Ecuador, de la UT Ibarra, Ecuador. Muy bien. Desde el INTEC, hola Ramón, qué gusto tenerlos por acá. Santo Domingo, desde la Sergio Arboleda, Bogotá, qué bien. Catherine, bienvenida. Cuenca, Ecuador, María del Pilar Abad. Fundación Universitaria Los Libertadores. Hola Fabio, qué gusto verte por acá. Desde Ecuador está aquí Ana Santos, Politécnica Cuenca, Ecuador. Paola, excelente. Desde el INTEC, Santo Domingo. República Dominicana, INTEC, perdón. Excelente. Desde el SENA. Muy bien. Estudiante Marta, bienvenida. Ecuador. El Salvador, Museo de Palabra y la Imagen. Excelente. Muy bien. Bueno, bienvenidos. Vamos a dar entonces inicio y recopilar algunas cosas. Está viendo mi pantalla, ¿verdad? Bueno, Germán, te recomiendo estar pendiente del chat para poder, porque no voy a poder tener opción de admitir a más personas. Bienvenidos. Vamos a dar inicio a la segunda sesión de REA. Voy a apagar mi cámara para poder tener mejor ancho de banda. Y bueno, los que estuvieron en su mayoría en el primer curso ya debieron de haber recibido su certificado, ¿verdad? En este también se va a expedir certificado para que les pueda servir en su hoja de vida. En esta parte vamos a ver ya varios componentes, ¿no? Vamos a ver si se logra observar mi pantalla. Es todo el tema de eh, la parte 2 de REA. Si bien en la primera parte abarcamos los modelos, abarcamos algunas plantillas, vimos también el tema de la ubicación de la información en la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, también vimos algunos ejemplos de algunos registros desde el mismo REA Toolkit.
El día de hoy vamos a abarcar lo relacionado con conociendo la norma, ¿cierto? Conociendo el REA Toolkit, de qué trata, cómo funciona, cuáles son sus principales características, etiquetas y demás, ¿cierto? Los nuevos elementos de un registro bibliográfico de autoría en REA, conocer cuáles son esas características de esos elementos, qué nuevas prácticas y nuevo vocabulario. Esto nos ayudará mucho a entender esta nueva norma que para todos pues es un tema muy importante de los cambios y actualización de la norma como lo veíamos en la primera parte del curso de catalogación, ¿no? De este curso. Entonces, recordemos las bases fundamentales son el tema de las normas angloamericanas y LEN fueron un poco ya desactualizadas, lo cual se fundamenta en los modelos conceptuales FRBR, FRAT, FRASAT, que lo veíamos en la primera charla, y eso es parte fundamental en la norma o la estructuración del LRA, ¿no? Voy a abrir en la sesión de preguntas en la medida que ya vaya avanzando, así que por favor tomen atenta nota. Igual esto se está grabando, vamos a tener la grabación en sus correos y va a llegar pues toda esta información también con la plantilla de presentación que sin duda pues van a tener toda esta información, ¿no? Entonces veíamos que los modelos fundamentales y con los cuales debemos trabajar siempre son los modelos de entidad-relación, del modelo FRAT, FRASAT, y FRBR, que los exploramos en la anterior charla. Vamos a explorar hoy el desarrollo del RA Toolkit. Es importante siempre revisar materiales, ¿no? Estar en talleres, lo mencionaba en la anterior charla, estar pendientes de los cursos que se desarrollan a nivel internacional, también poder participar, digamos, en estas trabajos colaborativos, en mesas de trabajo, como lo mencionaba el grupo de trabajo de REA México, muy importante. Hay grupos de trabajo en Lima, hay grupos de trabajo de universidades. Es importante, si uno quiere adentrarse en esta norma, poder estar muy de la mano con esos temas de desarrollo, pues, y materiales documentados sobre el estándar REA, ¿no? Asistir a cursos, talleres, reuniones. Hay muchos talleres, así como hay en todo el gremio bibliotecario, talleres de promoción de animación a la lectura, de inteligencia artificial. La catalogación también tiene estos cursos muy especializados y reuniones de carácter internacional, ¿no? Intercambiar opiniones. Es importante, pues, que estas experiencias también se intercambien, ¿no? Campos, aplicación de datos. Si alguien tiene COA, pero otra biblioteca tiene otro software bibliográfico, es importante como dentro de esa comunidad de los ILS que ustedes trabajen, intercambiar ese tipo de opiniones en la aplicación y elaboración de estos registros, ¿no? Hacer práctico la elaboración de registros RA. Mencionaba en la anterior charla, muchos de estos enfoques son muy teóricos, pero no hay una elaboración propia. O sea, la práctica hace el maestro, la catalogación se hace en la práctica y esos registros pues hay que discutirlos, ¿cierto? Discutir cómo están esas plantillas, cómo se crean esos flujos de trabajo, qué pasa con una partitura, qué pasa con un formato, el libro en video, qué pasa con un formato, porque pues eso enriquece mucho la discusión y permite pues tener unas actualizaciones permanentes sobre eso, ¿no? Entonces uno debería siempre, lo menciono con todo mi grupo de estudiantes o en estos temas de formación, ¿cuál es el foco? O sea, ¿quién es mi referente en estos temas de catalogación? Es decir, yo estoy realmente orientándome a lo que dice la Biblioteca del Congreso, la Biblioteca Británica, las bibliotecas en Europa, la Biblioteca Nacional de España, la Red Redview, que hacen políticas muy interesantes y documentadas de estos quehaceres, ¿no? Muy bien, entonces retomemos, recorremos el modelo entidad-relación, ¿cierto? Esos modelos tienen que identificar esa relación de asociar entre un autor, una entidad, una obra, un ítem. Esa característica se puede identificar en las relaciones. Vamos a explorar un poco eso. Recordemos los tres grupos que lo veíamos en la primera parte. El grupo 1, que son las obras, es decir, donde el autor crea una obra, la expresa, ¿cierto? La manifiesta y el ítem que es la copia. Ese es el grupo 1 de productos desarrollado una norma a partir del modelo FRBR. El grupo 2, que son los autores. Entonces tenemos autores personales, autores corporativos y autores de familia. Es decir, que yo puedo hacer un autor como Ministerio de Educación de Ecuador, Ministerio de Educación Colombia, Ministerio de Educación, son diferentes entidades corporativas de familia y de personas. Y el grupo 3, que no está tan bien desarrollado aún en el REA Toolkit, son concepto, por ejemplo, administración, economía,
COVID, ¿no? Un concepto, una definición, un objeto, ¿no? Cuadro de Simón Bolívar, espada de Simón Bolívar, piedra de tal cosa, un lugar asociado a una batalla, a un evento, a una capacitación o un evento, digamos, desarrollado. Entonces, esos tres modelos que vemos ahí, esos tres grupos, lo que permiten es interrelacionarse hoy en día en los catálogos, y lo ideal es que, claro, si yo estoy buscando, por ejemplo, Gabriel García Márquez, esas relaciones se vean, digamos, en los sistemas bibliográficos, y es lo que la norma plantea. Anteriormente planteábamos solamente la catalogación del registro, ¿no? Tomábamos el libro y a partir de eso desarrollábamos cada metadato del libro, pero hoy en día nuestros sistemas deben tener esa relación de los registros. Entonces, si yo estoy catalogando Barranquilla y estoy catalogando una obra de un autor o Medellín, esas relaciones se vean dentro del sistema bibliográfico, ¿no? Esto lo vimos muy detalladamente en la primera parte. Entonces hablamos de la obra, que es la creación intelectual o artística de una persona, la expresión, cómo se expresa la obra, si lo expresa en una partitura, en un sonido, en una imagen, en un escrito, ¿no? De forma alfanumérica, y una manifestación específica de esa publicación impresa y el ejemplar o copia. Entonces, en ese sentido, yo no tendría por qué catalogar un ítem, o sea, como lo hacíamos anteriormente en las angloamericanas, cuando ya hay pues un registro de obra, un registro de manifestación y un registro de expresión que se interrelacionan completamente. Y aquí vemos un ejemplo muy claro, ¿no? Entonces lo veíamos también un ejemplo en la anterior charla, y es un poco retomando esto para entrar ya al RA Toolkit y ver este tipo de acciones, porque entendiendo este modelo es que uno entiende un poco la norma, cómo se aplica esto de forma detallada. Entonces tenemos la obra Cien años de soledad. ¿Quién es nuestro autor? Gabriel García Márquez, ¿cierto? Piensa la obra, es una de las piezas en un texto original que la llama Cien años de soledad, y hay diferentes traducciones de esa misma obra. O sea, esa obra se expresa en el texto original y en diferentes traducciones, en inglés, coreano, japonés, etcétera. Y esa manifestación se manifiesta en diferentes publicaciones. Entonces tenemos editoriales como McGraw-Hill, como Fondo de Cultura Económica, como Editorial Suramericana, Oveja Negra. Fíjense en los años. Entonces es la misma obra creada en su momento, en 1967, no estoy seguro, y la publicación de la misma, ¿cierto? La primera publicación y las múltiples publicaciones. Hoy en día podríamos tener una publicación de Norma o de S&M de 100 años de soledad, pero la obra sigue siendo la misma, la expresión sigue siendo un texto original, y la manifestación cambia simplemente pues, los datos de fecha, editorial, etcétera, ¿no? Tal vez la paginación de acuerdo, digamos, a esa forma como se manifieste la obra. Y las copias es el lugar donde se encuentra. Entonces, si lo tenemos en la Universidad de Cuenca, hay dos copias, en la Biblioteca Luis Ángel Arango o en la Biblioteca Central de Ecuador. Es, digamos, que fíjense en todo el modelo de relaciones de esos productos, ¿no? Entonces, las entidades dos, que son grupos, las personas, son la persona o el individuo que publica esta obra, la familia, las relaciones de nacimiento, unión civil similar, entidades corporativas, que son las entidades personas que identifican una entidad. Entonces, esa obra puede ser reproducida, por ejemplo, por una entidad como un ministerio o una institución universitaria, y la entidad sería, pues, sin duda, un coautor o una persona y una entidad corporativa que tiene relación con este tipo de opciones. Aquí tenemos entonces otro ejemplo, persona Gabriel García Márquez, los autores, las familias, vemos dinastías que pueden haber, y entidades corporativas, Universidad de Ambato, Universidad Central de Ecuador, etcétera, con las relaciones de esos ejemplos. ¿Listo? Entonces, el grupo 3, que es la tercera parte, concepto es una idea o noción abstracta, por ejemplo, economía, administración, ciencias de la información, es un concepto, una definición, un objeto, una cosa material, ¿cierto? Espada de Simón Bolívar, máquina, escribir de Gabriel García Márquez, bolígrafo de Firma de la Paz. Esos son objetos que se podrían también catalogar, y es donde la norma o REA pues cambia mucho en la estructuración de creación de objetos digitales, etcétera, etcétera, ¿no? Un evento, entonces, es el lugar donde se desarrolla un suceso, ¿no? Por ejemplo, batalla de Ayacucho, el año, la relación que hay de esas obras. Yo podría relacionar la batalla de Ayacucho o la batalla de Lima relacionada con ese evento, con esos objetos, un lugar, las personas, una pintura, etcétera. Entonces, fíjense en cómo los ILS deben cambiar, digamos, a ese tipo de relaciones y lugares geográficos de las obras, ¿no?
Vemos entonces el ejemplo del grupo 3, concepto, edad media, lengua, gramática, es un concepto, un objeto, un edificio, un animal, etcétera, un evento, por ejemplo, Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, es un evento que puede tener múltiples opciones, video, audio, entrevistas, ¿no? Y todo eso se puede organizar dentro del modelo conceptual de RA, ¿no? Y el lugar, que son pues los lugares donde se aplique estos eventos y demás relaciones. Entonces, todo este primer andamiaje, ¿para qué? Para llegar a nuestra norma, a la norma de REA. Entonces, lo mencionaba en la primera parte. Es importante, uy, bueno, tengo tantas cosas abiertas acá. Espera, a ver. Ahí se ve, ¿verdad? Bueno, lo mencionaba, entonces es importante tener la suscripción del REA Toolkit. Es como, si tú quieres catalogar, debes tener el acceso a la norma, como teníamos las angloamericanas, como teníamos las LEN, como teníamos acceso a la norma. Si usted quiere aplicar la norma, reitero, es importante que se afilie al REA Toolkit. En este link hay una afiliación, un acceso libre y pues tener el acceso. También la suscripción se hace por la misma página web y demás, ¿no? Entonces, vamos a entrar por acá con mi cuenta. Esta es una cuenta de la compañía, en donde tenemos pues nuestro acceso y capacitación, digamos, a todo esto. Entonces, fíjense que el RA Toolkit se está renovando. En esta primera instancia vemos todo esto que acabo de explicar, los registros de manifestación, obra, expresión, personas, agente colectivo, agente de familia, sitio y tiempo, ¿no? Lugar. Entonces, por ejemplo, en esta guía lo que pretende es en la norma familiarizar todo esto que acabamos de hablar. Entonces, si vemos todo lo del trabajo de obra, nos va a permitir traer, digamos, todas las políticas, las entradas y los atributos que tiene ese título de la obra. Entonces, por ejemplo, tenemos cómo podemos tener el título y la norma nos va a traer los referentes, ¿cierto? Los registros de cómo hacerlo y los elementos. Tenemos muy interesantes los elementos Dublin Core. Por ejemplo, tenemos los metadatos para eh, el acceso a los metadatos Dublin Core de un título. Recordemos que REA no solamente trabaja con REA, también trabaja con otros esquemas de metadatos que nos permite tener, digamos, acceso a este tipo de elementos. Estos son metadatos para Dublin Core relacionados con REA, entonces es muy interesante ver cómo la norma nos puede permitir el título del trabajo en el norma LRM, nos va a llevar acá al estándar LRM de la biblioteca de IFLA. Y aquí nos trae el esquema de metadatos que EIFLA nos propone frente a el elemento título, ¿no? Esto es muy avanzado, este tema de relación de elementos, pero estas relaciones permiten tener ya lenguajes codificados, por ejemplo, de las agentes, las personas, los colectivos. Hay algo que acaba de recabar, que todo esto en el momento está en inglés, ¿no? Tanto el mismo RA Toolkit como el mismo, los modelos LRM. Entonces aquí fíjense, estamos observando título, función, tenemos el MAR y aquí nos va a traer la estructura MAR y el MAR bibliográfico donde el título tiene relación de las etiquetas MAR, ¿no? Entonces es muy interesante porque fíjense que podemos ver las expresiones, los elementos de expresión y las descripciones de esas expresiones y los metadatos y la manifestación. Nos vamos a tener los ítems de manifestación, que es eso que veíamos en la presentación. Este REA Toolkit es nuevo y había una pregunta que me hicieron en la anterior sesión. ¿Cuándo va a cambiar? Precisamente es porque se está renovando. Vamos a ver la diferencia con el anterior REA Toolkit. Y esto es mucho digamos, de los cambios que esta norma está teniendo, ¿no? Entonces tenemos aquí obra, expresión, manifestación, agente, familia, las instancias, que son las guías de cómo aplicar estos estándares o los data ejemplos, que aquí, por ejemplo, tenemos los ejemplos de las relaciones, ¿cierto? De obra. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí, nos va a llevar de nuevo a la norma, fíjense, y las guías, que son muy interesantes, que son las guías o estructuras que veíamos en los ejemplos de catalogación, digamos, de MAR 21. Aquí tenemos la relación de RA y nos va a llevar, digamos, a unos ejemplos y siempre todo esto nos va a llevar a la misma Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos. Fíjense, hay relación de las estructuras MAR de RA frente a lo bibliográfico y frente a lo de autoridad, ¿no? Entonces, estas relaciones, lo que nos va a permitir, esto lo voy a pegar en el chat, es que nos va a abrir
todo el estándar de catalogación de REA, tanto de lo bibliográfico como de lo de autoría, totalmente actualizado. Entonces, fíjense que la norma aún no deja de lado el RA. Sabemos que vamos a migrar hacia Bitfriend, que esto está teniendo un impacto con el modelo LRM y demás, pero pues aún se sigue muy de trabajo dentro de la norma, ¿no? Tenemos acá, por ejemplo, el modelo de datos para Dublin Core, el modelo de datos para Reference Word, etc. Entonces, estas guías que están dentro de la norma, para tener a esto hay que tener la suscripción activa, tenemos ciertos escenarios, ciertas aplicaciones o perfiles, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos categorización de RA y aquí hay que recabar algo. Esto aún está en inglés. Todo está en inglés. Los ejemplos. Entonces, yo puedo buscar, por ejemplo, aquí, por ejemplo, la palabra autor y el sistema, la norma me va a traer todos los lugares donde está aplicada las políticas de autor, ¿cierto? Y me va a desglosar forma a forma tanto el glosario, ¿cierto? La palabra autor y los ejemplos de en dónde se va a aplicar, ¿cierto? La sentencia o la palabra autor, más los elementos RA que tienen y los elementos MAR 21 que tienen ser aplicados a la autoría, ¿no? De autor. Y ahí tenemos las relaciones. Ok, entonces menciono, esto aún se está desarrollando. Tenemos acá las políticas de la Biblioteca del Congreso, de la British Library, las políticas de la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, la Biblioteca del Congreso de la Asociación de Música. Entonces tenemos ejemplos o guías de cómo catalogar, por ejemplo, partituras, ¿cierto? Y diferentes formatos. Fíjense que algunas aún no están habilitadas. Pero, por ejemplo, si entramos a las guías de la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, tenemos acá las guías de desarrollo de los elementos de obra o de agente o persona. Entonces yo podría ver cómo se cataloga una obra en la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos y él me va a llevar hacia todos los materiales que veíamos en nuestra anterior charla. Esto es muy interesante porque si yo quiero ver cómo aplicar la relación de las obras, debería ajustarme pues a estas políticas de la misma Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, ¿no? Entonces, de nuevo, copio y pego esto en el chat. Yo voy a ir pegando porque esto es un modo de taller, ¿no? Si no, sería una charla de tipo académica, pero a modo de taller ustedes pueden ir viendo estos tipos de elementos. No puedo pegar del RA Toolkit porque pues esto es una suscripción y no hay acceso si no tienen acceso a su cuenta, ¿no? Entonces es importante, el primer paso, tener acceso a la norma, poderla ir entendiendo, ir viendo esos mapeos, ¿no? Ir viendo, por ejemplo, los mapeos de la Biblioteca Nacional de Nueva Zelanda y aquí ver como las guías de aplicaciones de esos tipos de mapeos en las bibliotecas, ¿no? Aquí tenemos todos los recursos, los glosarios. Es posible buscar cualquier tipo de término, por ejemplo, video. Entonces va a mostrar de la A a la Z. Y si yo puedo escribir, por ejemplo, VHS, la norma me va a mostrar todo lo relacionado con esos formatos. Fíjense en video home streaming, super VHS, VHS, y ahí me va a traer las relaciones de esos formatos y el acceso, digamos, hacia la catalogación, ¿no? Si estoy, por ejemplo, catalogando características de video, me va a entregar los elementos que tienen las manifestaciones de este tipo de formato y también, bueno, ven en desarrollo las políticas. Uno podría ver como las políticas de video que hacen las bibliotecas que, como vemos, aún está en desarrollo, ¿no? Muy bien. Tenemos también el RA Toolkit original y el RA en las normas angloamericana. Tenemos aquí en la norma angloamericana el RCA2. Entonces, con el acceso podemos tener a toda la norma angloamericana para consulta en tiempo real desde el RA Toolkit, ¿ok? Bueno, voy a pasar al RA original, un poco para que vean las diferencias y por qué aún no se ha podido migrar del RA nuevo que acabamos de ver desde el original. ¿Por qué? Porque esto sí está traducido al español, tiene, digamos, una estructura mucho más organizada y viene como norma. Si ustedes ven, esto no tiene ninguna una norma de contenido o una norma técnica, tiene numeración, ¿cierto? Tiene como numeraciones, ¿no? 1.3, 3.1, etcétera. Esto es una opción que muchas bibliotecas optamos por construir las políticas y decimos, ok, bueno, las pautas, por ejemplo, para em, los atributos de un registro de manifestación son estas y estos son los alcances. En la norma tenemos acá toda la norma RA, tenemos la sesión 1 que son los atributos de manifestación, aquí están los atributos de obra, entonces me dice, por ejemplo, que
terminología o qué puntos tengo que tener para las pautas de registros de obra. Y aquí me dice, bueno, en los términos, la obra, cómo es el título, cómo pongo el título, cuál es el título preferido, el título variable. Y fíjense en que la norma nos trae pues absolutamente esas relaciones y nos dice pues esas relaciones tanto en el glosario como en la norma, ¿no? Entonces, si yo me paro, por ejemplo, en la palabra título, él me va a llevar hacia la relación de ese tipo de opciones. Entonces tenemos la sección 1, obra, registros, registros de persona. Aquí, por ejemplo, tengo todo el alcance de la aplicación de los términos para nombre, cómo pongo el nombre de la persona, si es un nombre de lugar, etcétera, ¿no? Mm, y hay una búsqueda rápida. Por ejemplo, si yo pongo acá la palabra título, ¿cierto? Me va a llevar a toda la relación de la norma de aplicación de cómo registrar el título, ¿no? Entonces, por ejemplo, en esta parte tengo la relación de los puntos de acceso al título y me trae los ejemplos y los encabezamientos de cómo aplicar los elementos núcleo de título y demás, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tengo los títulos de obra. Si me voy hacia la parte de atrás, tengo la relación de título fuente y me trae la descripción de ejemplos, muy bien, cómo se asigna el título, ¿no? Los títulos propiamente dichos, título de cubierta en francés y ejemplos, ¿no? El título de la etiqueta en CD-ROM. Si yo puedo descubrir cualquier tipo de elemento, la norma me va a traer inmediatamente las relaciones de esto. Entonces, muchos de estos elementos están, por ejemplo, acá las personas, las familias, trae todas las descripciones y elementos relacionados con la aplicación de esos registros. Entonces, reitero, muchas charlas de RA queda en la teorización, pero realmente aplicar la norma es tener acceso al RA Toolkit, poder ver cómo se usan, cómo se agregan, por ejemplo, fíjense en las abreviaturas. Aquí tenemos la descripción de abreviaturas de la A a la Z, tenemos, por ejemplo, los uso de mayúsculas, ¿no? Las abreviaturas y símbolos, y él va a desglosar siempre, fíjense, cada momento, ¿no? Cómo se pone el nombre, un número, antes decíamos número, entonces ahora debemos desglosar de forma tal el término y la abreviatura, y nos trae ejemplos de las mismas bibliotecas, ¿ok? El glosario, entonces aquí podemos ver de nuevo video y nos va a traer todas las variantes del título. Entonces yo puedo buscar, por ejemplo, aquí editor y él me va a traer toda la relación de la obra dentro del mismo registro, como también el alcance, digamos, de las designadores de relaciones, ¿no? ¿Cómo puedo poner la designación de las relaciones de un editor? Por ejemplo, acá, las designaciones de relación, diseñador de libros, etcétera. Y nos trae toda la lista de las relaciones: impresor, litógrafo, grabador, etcétera, ¿no? Fundidor, grabador, persona. Si pongo, por ejemplo, acá, director, me va a traer, ¿cierto? Las relaciones de los registros y las relaciones de las pautas para el registro de esos creadores. Fíjense acá cómo tenemos los ejemplos, ¿ok? Entonces, esto, como ustedes ven, se desglosa con lo que hemos visto: registros de obra, expresión, manifestación, la sección 2, obra, expresión o atributos de persona, familia, entidad corporativa. Si vemos acá, identificación de entidades corporativas, ¿qué vamos a tener? Toda la descripción de elementos de cómo se describen las entidades corporativas y cómo se debe aplicar. Por ejemplo, fíjense acá, el Museo Británico, Cambridge Libre, y trae ejemplos de los registros de los nombres, de cómo aplicar ese tipo de elementos acá, ¿ok? Bueno, luego tenemos acá algo muy interesante y que me gusta mostrar mucho a las capacitaciones que hago. Es que están los mapeos. Entonces, por ejemplo, uno dice, ¿cómo poder ver qué elementos yo necesito para una obra, qué elementos necesito para una em, eh, de, de catalogación, qué elementos necesito, ¿cierto? ¿Qué fuentes, qué instrucciones necesito para obra? Y aquí tenemos los ejemplos específicos de esos registros de obra, ¿no? Tenemos aquí el core y nos trae ejemplos de esos atributos por obra, y también, por ejemplo, acá música, trabajo de música, y nos trae los ejemplos de obras musicales de muchas bibliotecas nacionales. Fíjense, acá tenemos obra, los elementos, por ejemplo, de sitio original, y nos trae los elementos. Entonces, estos son ejemplos muy interesantes. Familia, personas, digamos que son conjuntos que nos permiten tener qué atributos tiene una persona
Y en esta parte, pues podemos ver la identificación de esas personas y algunos ejemplos de cómo poder tener estas autoridades. Todo esto nos va a llevar al RMAR21. Si yo le doy clic acá, estoy parado en el elemento de los atributos de una persona y le doy clic en autoridad, él me va a abrir de nuevo la Library Congress con todos los campos relacionados con los atributos de persona. ¿Ok? Esto es muy interesante porque tenemos acá todas las relaciones y los elementos de las autoridades de persona. ¿Ok? ¿Ok? Perfecto. Muy bien, ahí pego ese vínculo. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera ver cómo se puede catalogar una familia, tengo los atributos de familia y los elementos del nombre de familia, los sitios, etcétera, y los ejemplos al final de cómo agregar, ¿cierto? Los elementos mark. Voy hacia el final, mira, de autoría de esos elementos de familia, y aquí tengo los indicadores dentro de la misma norma de la Library Congress. Por eso aún el MARC, cuando yo observo a algunas personas que dicen, no, el MARC se está acabando, bueno, va a ser una transición muy compleja porque documentar todo esto hacia un estándar debe retomar todos estos elementos que llevemos acá hacia esos mapeos de RA y cómo eso va a pasar al Bitfriend o lo que sea. Aquí tenemos mapeos de RA y me encanta mucho porque yo puedo saber de las etiquetas MARC cómo se mapean en RA. Por ejemplo, fíjense, vamos a ver esta para entenderla. Es decir, que vamos a tener los campos de RA en esta parte, los campos bibliográficos a los mapeos MARC. Es decir, fíjense en cómo explica todas las etiquetas. Yo me puedo parar, ¿cierto? La etiqueta acá la 100 y él me va a mostrar el nombre de persona, fíjense, y en dónde RA habla de la etiqueta 100, ¿sí? Entonces, si yo le doy clic acá, él me va a abrir todos los datos de creador como un elemento núcleo y nos explica cómo registrar absolutamente los ejemplos de los nombres de las personas, fíjense, con las funciones, las fechas, etcétera, ¿no? Vamos hacia atrás y si nos volvemos a parar en mapeos, fíjense en cómo al momento de darle clic acá me va a llevar a la Library Congress para hablar de todos los mapeos y los ejemplos de la transcripción de la norma en la Library Congress. ¿Ok? Sí, Yasmin, hay que pagar la suscripción al RA Toolkit y lo que pregunta Ramón, es una suscripción económica, son como $200 anuales para tener acceso. Con un acceso en una universidad está bien, ¿no? Digamos que en las entidades que he trabajado teníamos un solo acceso y en un grupo grande de catalogación todos compartimos y entramos a consultar la norma, ¿no? Aquí, por ejemplo, si entramos a la etiqueta 245, fíjense en cómo él despliega absolutamente todo el mar completo. Si entramos a la etiqueta 245, fíjense en cómo venimos acá, tiene el título, nos trae el título, puedo venir hasta el subcampo C, ¿cierto? De responsabilidad, y aquí tengo el mapeo de RA en donde me trae la mención de responsabilidad, los ejemplos de aplicación. Si vuelvo hacia atrás, de nuevo, aquí tengo el mark que me habla de las etiquetas RA de título. ¿Ok? Entonces, fíjense que uno empieza a comprender muy bien ya la norma, la aplicación, puede ver los ejemplos, entonces yo puedo también buscar de RA a mark, entonces aquí puedo tener, por ejemplo, el título, título paralelo, y aquí los indicadores que se aplican a las etiquetas. Puedo tener el mapeo de mark hacia RA con la norma, ¿cierto? El RA de autoridad, entonces tenemos los elementos que hablan de RA y las etiquetas que aplican del MAR a RA. Esta parte está en inglés, pero realmente es muy fácil de entender, ¿no? Los mapeos RA y los modelos de mapeo ya de metadatos aplicados dentro de lo que se deben ver los ejemplos de registros, miremos acá. Este sí es de acceso abierto. Aquí lo pego en el chat. Estos ejemplos son ejemplos muy buenos porque son desarrollados, ahí lo acabo de pegar en el chat, por la misma biblioteca, perdón, por el mismo RA Toolkit y el comité de RA. Uy, qué bien, tenemos 125 personas. Esto tiene los registros ejemplos de registros de autoridad, lo vimos en nuestra primera sesión, recuerden, y los ejemplos de bibliográfico. Entonces aquí podemos tener, por ejemplo, ejemplos de los campos mínimos que tiene aplicados el audiodisco, ¿no? Entonces, el audiodisco debe tener estas características en los campos fijos, los campos variables y los tipos de formato que se deben aplicar, ¿no? Y esto es muy interesante porque aquí podemos ver el registro RA
con cada uno de los campos líderes y con cada uno de los campos fijos que se deben ser aplicados, ¿no? Miren los elementos de 336, 337. Algunas veces se nos pasa mucho en bibliotecas, no sabemos cómo aplicar esos campos, pero porque no tenemos ejemplos claros, ¿no? Es importante ver registros de la Biblioteca Nacional de España, ver registros de la Biblioteca, de la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, ver registros con mapeos como estos, ¿no? Tenemos aquí, por ejemplo, audio disco. Abajo tenemos música en audio, los elementos que esto aplica, los elementos de texto con sus variables, ¿cierto? Los elementos de texto 2 y al final creo que hay, por ejemplo, volumen y también elementos relacionados con bibliográfico, material bibliográfico. Aquí está una partitura. Fíjense en cómo, cuáles son los campos mínimos de partitura. Muy bien. Entonces, aquí vemos que encontramos esos mapeos, los elementos full y también flujos de trabajo. En esta parte de flujos de trabajo vemos ejemplos, por ejemplo, de música, libro, seriadas. Entonces yo puedo ver, por ejemplo, brailes ficción. Entonces puedo ver como la biblioteca de la Library Congress o las bibliotecas internacionales grandes, por ejemplo, como la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos hace un DVD. Y vemos los ejemplos de cómo, si yo le doy clic acá a Serial, voy a tener un ejemplo de una partitura o un libro para acceso de este template que la misma biblioteca me proporciona, ¿no? Vemos todas las descripciones y son ejemplos muy detallados que uno debería pasarse en ese tipo de características. Aquí tenemos las estadísticas para book, para DVD y tenemos los elementos de DVD de un grupo de trabajo en Francia, por ejemplo, de cuáles aspectos se integran en un registro RDA. Entonces son muchos los ejemplos. Entonces puedo hasta tener bien un video game. ¿Cómo se cataloga un video game? Un website, ¿cómo puedo, qué elementos o ejemplos puedo tener para website? ¿Qué elementos tengo para un libro simple? Para un, eh, veamos acá, un libro electrónico, ¿no? Un recurso electrónico y las características. Entonces, sí es muy importante tener la norma, conocer esos flujos de trabajo y tener, digamos, ese tipo de opciones para poder confrontar uno su política de catalogación con bibliotecas como esto. Miren, aquí tenemos un mapa de movimiento, una partitura, un mapa cartográfico y tenemos la aplicación y el nivel de contacto de aplicación de esos estándares. Eso es lo interesante de las herramientas, como ven, trae cosas muy desarrolladas, por eso aún no ha pasado el RA Toolkit hacia la nueva versión, dicen que lo van a sacar pronto en 2 años, pero bueno, ahí está el tema. Tenemos acá las angloamericanas con sus partes y demás, ¿no? Tenemos las políticas de la Biblioteca del Congreso, fíjense en cómo podemos ver, por ejemplo, acá manifestaciones y las políticas que aún muchas de estas guías están en desarrollo, digamos que quedaron como propuestas, pero muy pocas desarrollaron algunos ejemplos, ¿no? Digamos, excepto la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, y bueno, hay algunas bibliotecas grandes que tienen ya ejemplos o mapeos. Por ejemplo, aquí tenemos las prácticas de la Asociación de Música. Este está muy bien. Por ejemplo, vemos acá la introducción y los ejemplos o términos de aplicación, repito, en inglés de la autoría. Entonces, bueno, no sé cómo vamos de tiempo, vamos bien. Vamos a retomar nuestra presentación. Voy a hacer una pausa hasta acá. No sé cómo les ha parecido, si se ha escuchado bien, se ha entendido, ha sido claro, les ha gustado. Los leo en el chat. Tomar agua. Yo hablo mucho cuando estoy. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien que se anime? Tranquilos, están abiertas las preguntas. ¿O avanzamos? ¿Qué opinan? ¿Cuántas personas tenemos en el chat? Bien. Tenemos 130, 128 personas. Muy bien, los leo en el chat. Avancemos. Dice Gómez Pereira, muy bien, muy interesante, perfecto. Listo, muy bien. Entonces, fíjense en cómo esos modelos se representan en la norma. Es interesante ver esto en la norma. Yo veo muchas charlas de REA, pero nadie abre el REA Toolkit, ¿no? Nadie muestra los ejemplos de otras bibliotecas, nadie muestra ejemplos de registros. Una de las cosas que veíamos en el anterior taller y que llamó mucho la atención fue este documento, ¿no? Que se encuentra
desde la Biblioteca Británica con los elementos que deben tener aplicados en las etiquetas 300. Entonces, por ejemplo, un mapa, ¿cierto? Un mapa debe tener las etiquetas 336. Fíjense, esto es un mapa físico, ¿sí? Pero un mapa en línea debe tener este tipo de elementos de REA, ¿no? Entonces, fíjense, por ejemplo, un libro con un MP3, ¿qué elementos de las etiquetas 336, 337, 338 deben ser aplicadas? A veces en Latinoamérica nos complicamos mucho como en tratar de entender la norma, pero fíjense que estos ejemplos traen muy bien, por ejemplo, una serie en línea. ¿Qué elementos de las etiquetas 336, 337 y 338 deberían ser aplicados? Es muy bien este documento. Lo encuentran de esta manera. Voy a reiterarlo, vamos a ver si lo encontramos. Por acá, vamos a abrir. Se encuentra así, RDA, ya les comparto el enlace de nuevo. RDA 3XX template fields. Este es el documento. Un momento, RDA Toolkit Media Content. Déjame ver si. Igual sí lo podemos enviar, pero es una plantilla. Lo que pasa es que muchas personas preguntaron al final de la anterior charla sobre esta plantilla de descripción, ¿no? Oh, no lo encuentro. Ah, está acá. Las instrucciones de los metadatos. Bueno, vamos a compartirlo y se los enviamos, porque, o si gustan tomar el pantallazo, no sé si Germán se podría tomar un pantallazo y enviarlo acá por el chat. Si me puedes colaborar, Germán, vamos a guardarlo para que lo tengan. O tomarle foto. Cientos XX. Ok, vamos acá. Vamos a ver si lo puedo compartir acá en el chat. No estoy seguro. Ah, gracias, Germán. Ahí lo tienen. Para que lo copien, lo guarden. Germán nos lo acaba de poner en la mano. Muy bien. Adriana Forigo. Hola, Adriana. Qué gusto. Biblored está acá. Te leo muy interesante. La única duda es si el RA Toolkit y el nuevo cambiarán algo en la norma de cuando aparte de llamarse de forma ingresar el título. Sí, Adriana, es por eso que aún la versión original del RA Toolkit se mantiene, ¿sí? Por eso mostramos esto, porque como ven, ellos están pensando, y fue una práctica que yo pude estar en la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, es como criticaban mucho de que, bueno, una norma tiene numeración, ¿no? Ustedes ven que hay numeración en esto, o sea, dice, la 2,18 habla sobre la custodia del ítem, etcétera, ¿cierto? Y tiene una numeración. ¿Qué pasa en el nuevo RA Toolkit? No, es muy visual, pero no se ve aún tan desarrollada la norma. Ellos están migrando este nuevo RA Toolkit al el original hacia esto, pero están en ese proceso, ¿no? Es muy interesante esto, pero pues están en ese proceso. Ahí tienen los campos fijos de 336, 337 de la aplicación de esta sentencia, ¿no? Entonces, este es un documento muy interesante. ¿Por qué? Porque usted puede ver CD de música, qué materiales se aplican en la etiqueta 336, 337. Esto hay que traducirlo al español, ¿cierto? Pero orienta mucho a los campos de las etiquetas 300. Perfecto. Hay otro documento que salió hace poco, salió la semana pasada, en estos días, son los manuales y guías de REA de las pautas REPIO, de las bibliotecas españolas en España. Este manual es muy interesante y se llama así, Pautas para la implementación de elementos básicos Revion, lo comparto en el chat. Y aquí ustedes van a encontrar también cosas muy, muy, muy interesantes. Em, para la cual esos elementos pues están totalmente aquí descritos, fíjense. Y al final trae también una tabla con los registros, los ejemplos de registros, muy bien documentado. Uno quisiera encontrarse con este tipo de documentos en América Latina, pero pues bueno, no, fíjense como elementos de registro, de manifestación, etcétera. Y al final trae, fíjense, los vocablos, ahí lo pueden buscar en internet, está totalmente a disposición, de las tablas. Fíjense en los ejemplos de esto que vemos de obra, expresión, manifestación, y estas tablas que traen muy bien como los elementos de aplicación de los tipos de contenido, ¿no? Material cartográfico y ejemplos de esta aplicación. Sonido,
todos los elementos de REA Content, REA Media, que es como la misma tabla que vemos, pero muy bien desarrollada. Fíjense en texto, todos los elementos de descripción en español y trae la descripción en español, ¿no? Entonces, por ejemplo, Computer Dataset, conjunto de datos para computadora. Notaset, música anotada, ¿no? Y me pasa con muchos clientes que como esa traducción, bueno, pero aquí dice dataset, ¿cómo se traduce? Pues fíjense en que hay ahí este tipo de elementos. Texto táctil, aquí vemos. Texto, no tiene traducción. Other, ¿no? Unidad multinacional, y ahí tenemos los elementos de RA. Aquí tenemos los tipos de medio. Computador, computadora, RA Carrier, RA Media y los elementos de RA. Este documento lo encuentran muy bien porque también se basa en los elementos de la Biblioteca Nacional de España, en donde están descritos pues este tipo de relaciones muy interesantes. Aquí tenemos tipos de soporte de audio y vemos aquí los tipos de soporte de video y al final pues es muy interesante estas obligaciones, ¿no? Entonces lo pueden consultar así, veamos cómo se encuentra en internet. Es una red muy avanzada, también con la que estamos empezando a trabajar desde ITMS Group en trabajos de normalización. Buscar acá y están acá las pautas para la implementación. Está publicado, está recién salido, ¿no? Miren acá las pautas review. Explórenlas, consúltenlas. Gracias, Carlos. Muy bien. Gracias. Esto es lo interesante de un taller. Entonces es eso, ¿no? Váyanse a la fuente, váyanse en ejemplos con bibliotecas grandes, ¿no? No se basen en presentaciones en PowerPoint. Siempre les digo a mis estudiantes, ¿qué dice la fuente? ¿Cómo se registra el título? ¿Qué dice la pauta? ¿Cómo se registra un CD? ¿Qué dice la norma? Y ahí estas pautas ayudan mucho en esa síntesis de lo que se pretende, ¿no? Entonces, bueno, ahí vimos las pautas review que están recién saliditas, muy interesantes ahí. Vuelvo a la presentación. Entonces, voy a saltarme un poco esto. Vamos a ver acá algunos ejemplos de los registros, de los elementos que deben darse en los registros bibliográficos. O sea, los registros que usted debe tener en cuenta para identificar un registro de REA, ¿no? Entonces, es interesante, voy hacia atrás, hacia acá, bueno, esto no, acá. Un registro bibliográfico de REA debe tener en el campo fijo la palabra I. Todo esto lo vimos en la primera presentación, están en las pautas de la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos. El campo I identifica que es un registro bibliográfico. Antes utilizamos el campo A para angloamericano, el I ahora ISB puntuación incluida, ¿ok? Estos son los formatos, entonces no hay uno que diga REA, no, se maneja la palabra I porque es puntuación ISBN. Entonces, muchas bibliotecas dicen, no, yo aplico REA, sí, pero se olvidan de estos campos que voy a mencionar en este momento, ¿no? Si usted aplica la palabra P punto por páginas, pero aplica la palabra autor, pero si no tiene el campo fijo, pues no está cumpliendo con la normalización de los registros bibliográficos, ¿no? Otro elemento, pues es el campo Z en el registro de autoridad. Entonces, en esta parte, en el registro de autoridad, en la regla de catalogación, fíjese que aquí tenemos los campos fijos, debe estar desplegado el subcampo otro Z de campo fijo del registro de autoridad. Aquí tenemos el angloamericano. Antes, si era angloamericano, 1 o 2 se trabajaba la C. Estos son plantillas, pero reitero, deben ser elementos muy bien marcados en nuestra catalogación, en nuestras plantillas, ¿ok? Muy bien. Aquí vemos otras anotaciones. Es importante la fuente de catalogación. La 040 en su campo E debe estar dado el elemento REA. Aquí tenemos un ejemplo de la Biblioteca Nacional de Colombia. 040, Biblioteca Nacional de Colombia, la fuente. Aquí tenemos, por ejemplo, el código de catalogación de la biblioteca, el lenguaje en el que cataloga y la norma que cataloga, REA. Entonces, fíjense en cómo tiene que tener campo regla de autoridad Z y la fuente de catalogación REA y la fuente de transcripción de contenido, ¿no? Miremos acá, REA. Entonces, si yo aplico campos fijos, pero no tengo esto bien aplicado, no será completo un campo, un registro REA. Nuevos elementos, que también lo veíamos. Las etiquetas, en la anterior charla. Recurso electrónico, las etiquetas 336, 337, 338, que ya vieron de dónde pueden tomar, cómo aplicar. Si estoy trabajando un DVD, estas tablas que les acabamos de mostrar en el chat debe aplicarse, ¿cierto? Imagen en movimiento, computador, computadora. Por ejemplo, este es un recurso electrónico. Se suprime
el subcampo H de designación general de material y se aplican las etiquetas que lo que hace. Y alguien me pregunta, Fabio, y me han preguntado muchas veces, pero ¿eso cómo se ve? Miren, esto lo voy a mostrar. Esta descripción yo la he visto en la misma Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, pero en la DAPLA. ¿Quién sabe qué es la DAPLA? La Digital Public Library of America, ¿no? Si buscamos, por ejemplo, aquí Ecuador, esos campos que ustedes ven, lo que hace es este tipo de despliegue. Fíjense en el tipo de material, ¿no? Entonces tenemos texto, imagen y sonido, ¿no? Entonces, si usted aplica muy bien ese conjunto de datos, en esas descripciones 336, 337, 338, nuestros sistemas en el futuro, algunos ya lo están haciendo, otros no, es que usted pueda tener acá, por ejemplo, sonido y tenga la descripción a partir, fíjense, de esa descripción de los elementos 336, 337, ¿no? Entonces aquí uno ya ve ese tipo de relaciones, ¿no? En los catálogos. Muchos de nuestros catálogos se quedan en la parte interna, pero no visibilizan esto fuera. Estas etiquetas es lo que pretende hacer, que en el despliegue del catálogo nuestros usuarios puedan seleccionar si quiere texto de computadora o un recurso en línea, ¿no? Muy bien. Entonces fíjense que esas tablas se relacionan con esos elementos RA. Perfecto. Esto otro, por ejemplo, estos nuevos elementos, la palabra en su campo de la función, ¿cierto? La edición en el apéndice I 2.1. Si vamos a la norma, fíjense que si nos paramos en la norma RA en el I2, volvemos al RA Toolkit, al original, que es el que más me gusta, ya saben por qué. Ah, se cerró. Vamos a abrirlo de nuevo. Vamos a acceder. Y el original. Con mi cuenta, la cuenta de la compañía, de ITMS Group. Si entramos acá, fíjense en el apéndice y entramos al apéndice de designadores de relación, fíjense, ¿cierto? Aquí tenemos las relaciones, las pautas de relación de las personas. Entonces tenemos artista del libro, escultor, guionista, letrista, relator y tenemos aquí compositor, cartógrafo, diseñador. Todo esto es nuevo que no lo veíamos en las relaciones de los puntos de acceso, ¿no? Y está la lista completa de esta norma acá, ¿no? Entonces ahí está estos tipos de relaciones. Entonces aquí, el subcampo E es muy importante hoy en día, si es eso, arquitecto, autor, editor, biógrafo, traductor, ¿no? Aquí vemos también la aplicación del subcampo 700, la relación del subcampo E, el subcampo ilustrador, ¿no? Y los apéndices, que ahí está el apéndice 2 y el apéndice 3. Si vamos al apéndice 3 al apéndice 3, perdón, el apéndice de relación, tenemos acá las designaciones para personas y de relación, y aquí los alcances. Autor, director, director de sonido, vestuario, fíjense en todo lo que tiene, ¿no? Bailarín, autor y RA lo que permite es que esto pues se describa mucho mejor, ¿no? Productor, secretario y está en la forma como se debe escribir. Muy bien. Excelente. Vamos a hacer una presentación acá. Bueno, ¿qué otros elementos? Entonces fíjense cómo se ven nuestras relaciones. Afuera, antes poníamos la palabra a punto. Nuestros usuarios no identificaban cómo se ve estos tipos de traducciones, ¿no? Y pues los elementos de autoridad, las fechas, las direcciones, bueno, que esto ya es un taller un poco más avanzado. Entonces recordemos, registro bibliográfico, campo I de RA, campo Z en el campo de autoridad, 040 y los elementos de nuevos registros en RA. Aquí vemos algunos ejemplos que lo veíamos también en la anterior charla, ¿no? Antes poníamos P punto y L punto. No solo basta con hacer estos cambios, o sea, RA no implica que tú solamente hagas esto, sino que hagas toda la normalización como lo hemos visto y apliques la norma. Entonces podemos ver que antes decíamos 500 páginas. 500p punto espacio y L punto. Y esto para aprendernoslo era todo un dolor de cabeza. Hoy en día se aplica esta siguiente. Para que nuestros usuarios identifiquen, este libro tiene 500 páginas. Y ilustraciones, ¿no? La primera edición, podemos transcribir primera edición o de esta forma, como se indica en la obra, y podemos ver pues las abreviaturas en donde está aplicado, ¿no? En el redactor original. P. punto, páginas, ahora podemos traducir de esta forma y ver los ejemplos, ¿no? Antes trabajamos la regla de 3, ¿no? El al y otros, y esto nadie lo entendía, ni siquiera muchos
de nosotros como bibliotecarios. ¿Y el alt qué traduciría eso? Ah, los demás. Entonces uno puede poner, por ejemplo, y otros 6 y otros 3, ¿cierto? Con el alt suprimido de esta forma, ¿no? El autor y otros. Y desglosarlo de esta manera, si se quiere desglosar todos los autores. Vemos otro, videograbación, ya se suprime. Y vemos las etiquetas, imagen en movimiento, video, videodisco. Y esto ya lo vimos en el ejemplo de la Biblioteca Digital de los Estados Unidos, que se desglosa muy bien. Texto sin mediación y volumen, de acuerdo a las tablas que les he mostrado, y acá. Las etiquetas 600, entonces la producción o edición, distribución. Este indicador es muy importante hoy en día en temas de REA. Saber si es una fabricación, un copyright o una distribución. Este indicador lo desglosa. Podemos ver en la misma Biblioteca del Congreso los ejemplos. ¿Cómo vamos a ver en la Biblioteca del Congreso este ejemplo de la 264? Fíjense en acá. Vamos a abrir la misma Library of Congress. Acá está. Si vamos acá al bibliográfico y entramos a la etiqueta, están viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí. Si entramos a la etiqueta 264, entonces nos paramos en el bibliográfico y nos paramos en la etiqueta 264, vamos a tener en este desglose todos los registros concisos o full. Entonces, este indicador es muy importante porque nos trae acá la producción, la publicación, la distribución, si es manufacturado, el copyright, y nos trae los ejemplos. Esta etiqueta es muy importante en temas de aplicación de RLA. Ahora, anteriormente nosotros poníamos, entre comillas, ¿cierto? El copyright de esta forma, poníamos la C, una vez este catálogo tiene un error, tiene una C, ah, no, es que es el copyright, pues eso no lo entiende sino los bibliotecarios, ¿no? Los bibliotecólogos. Entonces ahora se describe de tal forma que podemos poner el copyright en la etiqueta, en el campo repetido 260 con el 4, fíjense del copyright, el indicador 4. Y todo esto es posible pues hacer con temas de software, ¿no? Vemos acá otros tipos de ejemplos, por ejemplo, la historia de Colombia, es como que no se corrige, sino se deja así. Por ejemplo, un autor puede decir que la historia de Colombia se escriba de esta forma, entonces, y poder describir en una etiqueta 246 el título correcto es la historia de Colombia, ¿no? O se mantiene, ¿no? Antes poníamos entre corchetes como esta corrección, ¿no? Y historia de Colombia. Aquí vemos otros ejemplos de uso de corchetes, por ejemplo, sin lugar no identificado, lugar, fecha de publicación no identificada. Todas estas abreviaturas han cambiado y la norma, pues, viene si, por ejemplo, puedes poner en la búsqueda, ¿no? Si yo le digo lugar de publicación en la norma, si nos paramos en el RA Toolkit de nuevo, yo puedo poner acá lugar de publicación y ahí tenemos el acceso rápido sobre los lugares de publicación. Mira aquí, lugar de probable publicación, y él me va a traer los ejemplos de cómo registrar esa etiqueta, ¿no? Y los mapeos de las normas o donde se habla y algunos ejemplos de algunas bibliotecas. ¿Listo? Muy bien, entonces fíjense cómo hemos aplicado. Entonces, nosotros desde ITMS Group venimos haciendo una campaña muy fuerte con algo que tenemos que es el Besmart Center. Em, Hemos creado dos plataformas, dos servicios. Tenemos un servicio de normalización muy fuerte que ya tenemos varios clientes. Tenemos aquí nuestro, bueno, ya voy a, Fabio Leonardo me tiene una pregunta. Fabio, una pregunta. Con la etiqueta 264 respecto a ingresar a su campo de Bogotá, Colombia, solo se ingresa a Bogotá. Puedes las dos en la etiqueta 264. Fíjense en los mapeos, ¿no? Vamos a ir al toolkit. Mira acá, herramientas. Es muy interesante cuando ya, mira, mar bibliográfico. Entonces yo me puedo parar en el mar para responder la pregunta de Leonardo. Y vamos a la etiqueta 264 y fíjate cómo él nos despliega en esta parte. Ya no. Tenemos la etiqueta 264, publicación, manufactura, copyright, y nos trae los datos de la Biblioteca del Congreso. Aquí te recomiendo revisar esto con los ejemplos y los indicadores, ¿cierto? Y los ejemplos. Puedes poner las dos. Por ejemplo, habrá que ver el ejemplo, pero aquí puedes poner, como es un campo repetible, ¿cierto? Recuerden que acá, por ejemplo, esta R dice que es repetible, ¿cierto? El sitio. Entonces yo puedo repetir 2 veces Bogotá, Colombia, etc. Aquí tienes la norma, Fabio. Gracias por la pregunta. Ahí te la puedes traducir. Recordemos que esto está en inglés,
pero simplemente traducir al español, pues bueno, es una página web y ahí tienes. Ahí está Ramón con otra pregunta. Cuando existe algún error del título, por ejemplo, la nota de corrección se debe incluir en el campo de notas, lo puedes hacer como lo vimos acá. Fíjate la etiqueta de la corrección del título. Ah, Historia de Colombia, mira, en una etiqueta 246. Si vamos al RA y vemos la etiqueta 246, vamos a ver acá la título. 246, variable del título. Fíjate. Y ahí tienes la corrección, ¿cierto? Notas del título. Y ahí te explica, por ejemplo, notas especializadas para eso. ¿Listo, Ramón? Ahí te envío el link. Vean que yo no me sé la norma, ¿no? Pero sé cómo identificar en dónde encontrarlo, ¿no? Si me voy al RA Toolkit y me paro en la etiqueta 2, ¿qué dijimos? 246, acá, en el RA, en la etiqueta 246, voy a tener los ejemplos y la documentación de cómo ubicarlo. Entonces, fíjense acá. Versión o variable del título, fíjate, y aquí tengo, pues, ejemplos de las variables del título. Y me va a llevar al RA y me trae, mira, los ejemplos de correcciones ya dentro de los ejemplos dentro de la misma norma. Perfecto, Ramón. Respondí la pregunta. Ahí en el INTEC que están utilizando Bestmark. Bien. Listo, muy bien. Gracias, Ramón. Perfecto. Listo, muy bien. Bueno, entonces estábamos diciendo lo siguiente. Nosotros hemos creado todo un servicio de normalización. Podemos hacer un diagnóstico de su base de datos. Los invitamos a visitar el Bestmark Center. Esta es una herramienta que hace análisis. Hacemos un análisis de todo su data mark. Tenemos múltiples clientes en toda América Latina, estamos entrando en Europa y hacemos un diagnóstico, fíjense, de su base de datos gratis. En 3 días usted puede tener su diagnóstico. Este diagnóstico lo estamos promocionando en muchos países y es totalmente gratis. ¿Qué hace el Bestmark? Esto es una empresa creada en MightyNet, creada en Wisconsin, en los Estados Unidos. Lo que hace es tomar la data y analizar cada uno de sus registros marca, ¿no? Fíjense en esta parte. Entonces, él toma cada campo mar y le dice, mire, usted en su base de datos tiene un 3% de libros electrónicos, de equipos, etcétera. ¿Cómo están las existencias de esas localizaciones? Él analiza todas las etiquetas y llega al punto, hablando de RA, que te dice, por ejemplo, usted en su base de datos tiene 4 veces ebook, ¿sí? Y nos pasa mucho. Esta mañana estaba con un cliente en Chile, Fabio, es que en tal campo queremos normalizar porque tenemos de tal forma los registros. Usted puede, con el Bestmark, editar de forma masiva estas normalizaciones y normalizar. Porque en alguna vez se puso 163 registros de esta forma, porque hay uno de tal forma, etcétera. Y hagan de cuenta, ¿por qué no tener hoy en día un gran editor que me permita hacer múltiples cosas? Entonces, este diagnóstico les va a mostrar cuántos registros angloamericanos hay en su base de datos, cuántos en RA tiene cumpliendo con todo lo que acabamos de ver, ¿no? Con las etiquetas 336, 337, cuáles tienen etiquetado 64, qué abreviaturas te falta por expandir, etcétera. ¿Qué errores sintácticos hay? Por ejemplo, ¿cuántos registros tienen caracteres inválidos? ¿Cuántos registros no tienen título? ¿Cuántos registros no tienen encabezamientos de materia? Y es un poco acá lo que pasa en los grupos de catalogación. Siempre nos marcamos en hacer cosas muy manuales. Hoy en día la tecnología pues debería decirme, ok, yo tengo estos DVDs, ¿cómo están esos campos? ¿Cómo se ve eso en una base de datos? Y cómo agrego o cambio masivamente, ¿no? Y lo interesante de Bestmark es que siempre nos va a traer el registro original, fíjense, en la parte izquierda con todos los mapeos. Entonces tenemos dos herramientas muy potentes, que es ITMS Analytics Mark, que lo utilizan acá, hay varios de nuestros clientes que están utilizando. Voy a mostrar de manera muy general esto, pero es una plataforma que permite hacer el análisis de cada una de las etiquetas Mark. Por ejemplo, este es un Mark de la Universidad Javeriana. Nosotros hemos hecho varios eventos, ya varios clientes hablan de nuestras plataformas, muchos de los clientes se están normalizando. ¿Qué permite esto? Hacer el análisis completo de mar. Por ejemplo, ¿cuántos registros tiene la palabra ahí en el campo fijo? ¿Cuántos tienen la 336, 337? Todo este análisis MARC, mientras que abre, nos permite hacer todo el mapeo de todas esas etiquetas. Luego venimos a la plataforma Bestmark, que lo que hace esta plataforma es cargar la data, se hace toda una configuración y tú puedes trabajar tanto angloamericano como Bestmark,
como RDA, hacer la normalización de los campos, hacer los ajustes de forma automática. Por ejemplo, si no quieres que convierta etiquetas 336, es una excelente plataforma que aquí veo que hay varias personas conectadas que ya hoy en día la utilizan. Es una cuenta de suscripción anual, las dos, y nosotros hacemos todo el acompañamiento en esa normalización, ¿no? De esos campos. Esto tiene un log de actividades y quiero recalcar acá, fíjense, acá está el MAC, por ejemplo, de una universidad. Mm, Hicimos un evento donde nuestros clientes hablaban en Bogotá de la aplicación de estos campos. Aquí ustedes pueden ver la metodología de la Universidad Javeriana, la metodología de la Universidad Adolfo Ibáñez en Chile, la metodología de los Andes, y es como, oiga, ok, mi base de datos tenía todos estos problemas. Estoy mostrando en las bibliotecas más importantes de mi país, en Colombia, y normalizaron todos sus datos masivamente a partir de PestSmart y Analytics, ¿no? ¿Qué hicieron ellos? Comenzaron con las publicaciones de la universidad, luego hicieron las partes de reserva. Entonces, por ejemplo, yo puedo ver, oye, ¿cómo están mis campos fijos, mis campos variables, mis etiquetas 336, 337 en esos indicadores, ¿cierto? Y hacer esos tipos de filtros y empezaron con set de datos ajustando esas etiquetas. Lo más interesante es que estos clientes en menos de un año hicieron 7 millones de cambios a partir de la edición masiva de los registros, ¿no? Esto les compartimos también en el chat para que los puedan ver. Soliciten su diagnóstico, es totalmente gratis, lo tenemos en menos de 3 días. Y fíjense cómo llegar a este nivel de detalle, ¿no? Cómo están las autoridades, los ejemplares, los subcampos, buscar un subcampo específico, buscar los tipos de formato. Por ejemplo, aquí, bueno, quiero ver cómo están los juegos y que el sistema te despliegue todos los juegos, todos los indicadores, ¿no? ¿Cómo están esos ítems, esas relaciones, por ejemplo, de los CDs? Es decir, este es un análisis detallado, muy desglosado del formato MARC que se complementa muy bien con Bestmark, ¿no? Entonces, en Bestmark, por ejemplo, yo puedo tener ese todo log de actividades. Y fíjense lo que podemos hacer. O sea, hoy en día la catalogación está cambiando, la inteligencia artificial nos está apoyando en muchas cosas. Es decir, ¿cómo yo puedo decirle a un sistema que me haga algo como esto? Tómeme los registros, yo puedo hacer encontrar, reemplazar, etcétera, y puedo decirle, búsqueme en mi base de datos los registros que no tienen o que tienen perdida la etiqueta 650, la palabra matemáticas, ¿ok? Y que dentro del sistema, los registros que tienen de la etiqueta de clasificación 082, de la etiqueta 110 a la etiqueta 200, 100, 520, no contienen la palabra matemática, póngamela, ¿no? Entonces uno dice, wow, maravilloso, yo ahí puedo hacer filtros de las notas, de las tesis, etcétera. Entonces, Besmar es y TMS Analytics son dos herramientas muy poderosas que ayudan a esa normalización. Esto permite cargar registros. Vamos a verlo en estos últimos 15 minutos que nos quedan para que ustedes vean cómo opera esto. Voy a abrirles un ejemplo demo para que vean en un momento qué es lo que hace. Se cargan los datos MARC, ¿sí? Se puede cargar una lista, entonces yo puedo decir, por ejemplo, esta va a ser la palabra, las partituras, ¿sí? No son partituras, pero pues vamos a hacer un ejemplo de que vamos a cargar los set de datos. Entonces, se cargan esos listados, yo puedo cargar las tesis, los periódicos, los mapas y que PESMAR me analice cómo están esos registros y me haga cambios hacia la CRA de forma masiva, ¿no? Entonces miren que yo aquí tengo cargados los registros, pues puedo compararlos, ver cómo están actualmente, fíjense, ¿cierto? Con mis campos, con mis etiquetas, aquí hay etiquetas que faltan de RA, etcétera. Puedo hacer, por ejemplo, filtrar acá cuáles tienen la palabra P punto y ahí hacer los filtros, hacer filtros del título. Mira, por ejemplo, ¿cuáles de estos tienen la palabra paz en el título? ¿Cuáles autores tienen la palabra está mal, una tilde, o etcétera? Es decir, Besmar me va a permitir hacer cualquier edición. Mira, irme hacia adelante, saber cuáles de estos no tienen ISBN. Bueno, maravilloso. Hagan de cuenta que pueden filtrar cualquier campo MARC, ¿cierto? Y me puedo llevar, por ejemplo, estos que he filtrado con la palabra P punto hacia una nueva lista. Entonces yo puedo hacer una nueva lista que me diga registros con la P punto, ¿no? Uy, bueno, aquí se me abrió P punto, ¿verdad? Y al momento de llevarlos allá, yo puedo llevarme un catalogador, una sala, cualquier cosa hacia allá. Y aquí tengo los registros. Y miren cómo masivamente
la herramienta yo puedo decirle, ok, repáreme estos registros, ¿qué errores tiene? Y él entra y hace los ajustes y mira qué indicadores hay mal, cómo están ubicados. Por ejemplo, yo puedo decirle, estos no son libros, entonces él me dice, mira, tienes errores en puntuación, tienes la etiqueta 440, la 490, no la tienes bien puesta, y mira cómo el Bestmar me compara mi registro original, fíjate, con mi registro nuevo, ¿no? Entonces podemos ver acá qué errores hay en esta metadata. Él no va a tocar por ningún motivo campos variables. Fíjate, tienes acá la 490, este tiene que pasar a la 440 a la 490. Y así es como, pues a partir de inteligencia de software, mira, usted tiene acá espacio, espacio en la materia y usted debería tener 0 para poder ser esa ubicación. Entonces fíjense en cómo magnífico, que hubiéramos podido durar nosotros 130 editando uno a uno de los registros. Mira cómo los convierto a REA, por ejemplo. Entonces yo en ese listado que tengo voy a convertir a REA y él entra a cada registro a partir de todas estas dos charlas que tuvimos y empieza a editar masivamente los cambios. Miren, 17 registros y acá vemos cómo voy a tener que quitar este filtro de P punto porque ya no van a haber registros con la palabra P punto, sino con páginas. Y fíjense en cómo él hace la ubicación del campo A. Miren cómo él encontró campo A, campo I de RA, agrega el campo 007, identifica que en el 040 no tienes RA, te pone la palabra RA, identifica que en el 100 no tienes la palabra autor, la función, te pone el autor, te pone la palabra P punto páginas, fíjense en cómo quita las abreviaturas. Claro, esto hay que traducirlo al español, pero se hace masivamente muy rápido. Entonces, por ejemplo, algo muy interesante es que yo puedo decirle, ok, estos que están acá, fíjense, no son libro. Pueden ser los tres primeros, digamos que sean DVD. Yo puedo venir, seleccionarlos y puedo cambiar todos los campos fijos y variables hacia esa sentencia. Entonces, miren cómo yo puedo decirle. Nuevo, cambio global, refresquen este registro hacia un video en DVD, ¿sí? ¿Qué va a hacer ahí? Va a aplicar todos los campos fijos y campos variables de DVD. Entonces, fíjense, yo puedo decirle el formato DVD y él va a entrar a esos Smart Records y los va a cambiar de libro a DVD. Bueno, aquí tenía uno de CD, un ejemplo. Y entonces, fíjense cómo en esa selección, no en todos los 19, pero sí identifico que a partir de un filtro, esos son DVDs, puedo venir y cambiar el tipo de material. Miren cómo lo corro y él va a aplicarme en la selección de los 12 o los 17 eh, el campo REA de tipo de formato, todo hacia la normalización. Es magnífico encontrar hoy en día este tipo de herramientas. Mira cómo él tomó el campo fijo y aplicó los campos variables. Bueno, aquí tenemos el campo 007. Fíjense cómo pone el campo B de video y agrega los campos y nos dice. Entonces, puedo ahora decirle, conviértame esto a RA, ¿cierto? Fíjense que aquí ya tenemos DVD Video Recording. ¿Qué debería hacer en los campos variables de 336, 337? Según a la charla, debería pasarme no texto, sino video sin mediación y demás, ¿cierto? Miren, si yo lo corro en este momento, a todos los registros, él va a entrar ahí y encuentra que hay unos DVDs y aplica los campos de RA. Entonces esta plataforma está rompiendo los esquemas en las bibliotecas. Cada cliente que lo conoce mira cómo aplica las imágenes en movimiento, video y demás. Entonces yo puedo decirle ahora masivamente, cámbiame la palabra page a páginas. Entonces fíjense, yo le voy a decir, entra a la etiqueta 300, búsqueme la palabra page y cámbiamela por páginas. Y fíjate cómo yo vengo acá a los ajustes y puedo tener un flujo de trabajo, ¿no? Por ejemplo, aquí tengo la traducción a RA y, por ejemplo, aquí tengo la palabra page. Este flujo de trabajo va a aplicar esos cambios de forma masiva, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tengo la palabra se me fue page, ¿qué se hizo? Traducción RA. Aquí lo tengo. Page, me lo va a aplicar acá. Entonces yo puedo decirle qué va a hacer él va a entrar a la palabra autor, contenido, sin mediación y la palabra page. Va a entrar a la etiqueta 300, cambia la palabra page a páginas y miren lo que hace. Si yo corro este flujo de trabajo, él entra a esos registros en menos de un minuto y hace el ajuste a la CRA completamente. Mira cómo hace el ajuste autor, contenido, page a páginas y mira cómo puedo comparar y tengo la palabra P punto y me sale la palabra páginas, ¿no? Yo podría entrar acá y cambiar esto a español, pero fíjense en cómo
él hace completamente la aplicación de esas sentencias de RDA. Entonces, funciona fuera de línea, se carga en el sistema, mira aquí como ya tengo la palabra autor, todos los registros traducidos a las RDA, los indicadores, etcétera. Aquí encuentras que hay un error, te lo señala, puedo hacer cualquier filtro y puedo tener un punto de control de restaurar. Entonces, yo no estoy de acuerdo con esas políticas, venga, restáuralo y mira, él lo vuelve la base de datos al punto cero. Entonces es una herramienta súper poderosa porque fíjate cómo vemos el registro y al momento de comprar te lo deja tal cual como estaba, sin la aplicación ningún cambio de REA. Una vez estén ajustados los registros, se exporta y se carga a la base de datos de nuevo, ¿no? Bueno, eso era lo que queríamos contarles ya en esta parte. Nosotros hacemos todo este acompañamiento. María del Carmen, Luz Marina. No, bueno, no sé si hay unas preguntas en el chat. Quisiera cerrar. Si hay alguna pregunta, por favor, escríbanla. Les recomendamos hacer su diagnóstico. Es aplicado a cualquier sistema bibliográfico. Tenemos 130 personas aquí conectadas. Prendo mi cámara. No sé si tengan alguna duda, comentario. ¿Quieran ver algo? ¿Les gustó? ¿Cómo les ha parecido? Gracias a todos por estar acá y por conocer estas grandes plataformas que ayudan mucho a esta normalización. Gracias, Fabio. Bueno, pues invitaría a los asistentes a que Vale. nos hagan alguna pregunta. Muchísimas gracias, Fabio, por la intervención. No, a Eh, ustedes. Gracias, Luz Marina, gracias, sí, Fabio, gracias a todos quienes nos acompañaron en este taller muy productivo y estaremos en otra edición de otro curso. Sí, sí, sí. ok. Yo creo que- Gracias, María del Carmen. Pues si alguien tiene alguna pregunta, tengo otros anuncios. Por favor, recuerden que nosotros estamos dando las certificaciones de este evento, o sea que en los próximos días van a recibir también la certificación de este segundo curso. También les quiero anunciar que el 14 de noviembre tenemos otro evento sobre publicaciones electrónicas que lo va a dictar nuestro compañero Fernando, se me pasó el apellido, Ardito. Fernando Ardito, de Perú, especialista en todo este tipo de publicaciones. Y una cosa que no se me puede olvidar, todas estas capacitaciones, estas presentaciones, las estamos colocando en la sección de eventos. Entonces, son muy académicas, son bastante académicas, entonces aprovechen esa oportunidad. Esta presentación, la pasada del taller 1, también está ahí cargada. Tienen que ir si quieres, Fabio, colocamos, si Sí, te queda fácil, claro. mostrar red web y la parte de eventos, y ahí eh, estamos colocando en la sección de eventos. Ustedes pueden ver toda la grabación, toda la grabación. Entonces es muy útil. También Sí, sí, en Fabio, la dime. página de ITMS, ¿no? En la página de ITMS. También en la página de ITMS, entonces, para que sus compañeros pues no se pierdan detalle o quieran repetir esta, esta, esta presentación. Bueno, resta volverles a decir, por favor, que si nos tienen alguna sugerencia para nuevos cursos, nuevos talleres, les recuerdo mi correo electrónico es luz.gomez@itmsgroup.net. Mi compañero Fabio también, él les hizo toda la introducción a Besmart y todo el tema de normalización y conversión a RDA, o sea que estaremos encantados de poderlos apoyar en esos proyectos. El correo electrónico de Fabio es fabio.tuso, si quieres Fabio lo escribimos, Sí. fabio.tuso@itmsgroup.net. ¿Y el, fabio.tuso@itmsgroup.net. y el tuyo, Luz? Es luz.gómez. Gómez arroba itmsgroup.net. Perfecto. Entonces, bueno, estaremos encantados de recibir sus noticias. Recuerden que a través pues, del grupo consolidado de RedWeb queremos hacer comunidad, entonces queremos estarlos invitando y que ustedes pues nos den el permiso de estar recibiendo notificaciones. Otro aviso parroquial es que RedWeb va a ser un gran evento, el segundo evento en noviembre 20 y 21. Entonces, muy rápidamente vamos a tener publicidad del evento aquí en la página web de redweb.com.
Entonces, no sé si María del Carmen y ya Fabio, alguna otra cosa, nos recibimos No, más preguntas. no, Listo, las personas que se les debe certificado, escríbanos y verificamos y les enviamos su correcto. certificado. Se enviaron más de 280 certificados en la primera sesión, pero sin duda verificamos. También a su correo les va a llegar esta grabación, les va a llegar todo el tema, ¿no? Ok, ¿dónde puedo registrar la asistencia? Todas las personas que asistieron, pues ya tenemos los correos electrónicos y a esas personas son las que les vamos a invitar a enviar el Sí. certificado de asistencia. Sí. Bueno, no siendo más, Fabio, muchísimas gracias. Fue No, a muy todos ustedes. importante tu participación, a RedWeb, pues porque nos deja participar de este evento con ellos. María del Carmen, la directora de la Universidad Central del Ecuador, muchísimas gracias. Se disculpó por no haber podido estar Cristina Mantilla, que es la presidenta de RedWeb. Y bueno, a todos muchísimas gracias y feliz resto de semana. Gracias a todos. Chao. Buen día. Gracias. Chao, chao. Chao.